Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¿Qué tal? Pues aquí estamos desde la Payancueva, mi colega Florito y yo, para hacer un listado de el alienígena Florito, que se ha hecho Yo creo que si pudierais ver estos vídeos solo con Florito, casi lo preferiríais que verme a mí la jeta. Y bueno, igual está bien, no lo sé, no voy a discutirlo. Pero vamos, que Florito tiene ya casi más celebridad, más fama, más seguidores que yo. Así que seguramente algunos de los que le deis like, le podéis dar like a Florito y Hail Florito, y Hail Hydra, Hail Florito y todo esto. Bueno, voy a hacer un repaso de las series. Digo vamos porque en el fondo Florito me está poseyendo. Voy a acabar teniendo una personalidad múltiple o algo así. Me veo como James McAvoy en las de Shyamalan. Voy a hacer un repaso a lo mejor y lo peor, según mi opinión discutible y mi criterio, de las series de televisión de Marvel, de los personajes de televisión, que mucha gente ha echado de menos en Vengadores Endgame. Hay mucha gente que me ha comentado, hombre, hubiera estado bien meter a los personajes de las series de Marvel en el cine, por lo menos en Endgame, que era una despedida y que estuvieran por allí, tal y cual, ya que las propias series de Netflix, ya sabéis que los personajes Marvel de Netflix han ido siendo cancelados y también viven su propio final de ciclo en la pequeña pantalla, y eso coincidía con Endgame, pues no hubiera sido a lo mejor mala idea, como hubiera sido a base de guiños, ¿no? Y no era muy difícil, pues se han hecho cosas muy parecidas con Stan Lee, destacando mucho más, o sea, claro que nos hubiera molado que en un momento determinado, a lo mejor en uno de los planos no el final del tema de lo que ocurre con Tony Stark y tal, no, sino a lo mejor en alguno de los planos de Vengadores Endgame, pues que hubiera aparecido en un momento dado al fondo de esta Jessica Jones pasando, hubiera estado bien, claro que hubiera estado bien. No digo que aparecieran los defensores, no, pero que hubiera aparecido Jessica Jones por allí, dándose un tal. O que igual que sale, por ejemplo, Robert Redford en un cameo, prácticamente en un cameo justificado en una de las escenas de Endgame, pues hubiera estado genial a nivel de crear universo, hubiera estado genial que hubiera habido algún tipo de intervención con diálogo, con una línea de diálogo, imagínense, pues de algún personaje de Daredevil, por ejemplo, a nivel de abogados. O sea, no hace falta que hubiera salido el cuernecito, no, con que hubiera salido simplemente Matt Murdock con sus gafas y su bastón y tal en una calle y demás, pues hubiera sido también, la gente hubiera dicho, anda, mira, hubiera aplaudido el guiño y tal, ¿no? Pero aparte de eso no está. Y lo que sí tengo yo es un listado de las series que más me han convencido y las que menos me han convencido de los personajes Marvel. Y dentro de las que más me han convencido y las que menos me han convencido, vamos a empezar. Yo pondría la número 1, sería Daredevil. Daredevil sería un poco la serie de arranque, una serie que fue una sorpresa en su momento y que efectivamente, digamos que fue el cemento sobre la base sobre la que se edificó todo ese universo Marvel Netflix que hemos estado viendo estos últimos años. Y aquí tengo la misma, no duda, sino el mismo conflicto que tengo en la lista que hice de las películas del universo Marvel, que son en los primeros puestos. Pues tengo un pequeño conflicto. Me pasa un poco lo mismo que me pasa en la lista, que la podéis ver también en los vídeos de esta misma página, en la lista de las películas, del ranking de las mejores películas, mi ranking de las mejores películas Marvel de mejor a peor. Yo decía en ese ranking, bueno, lo podéis ver, el conflicto que tengo os remito a ello, no voy a hacer spoiler aquí del otro ranking, ¿vale? Si queréis lo veis. Pero aquí tengo un conflicto porque yo creo que Daredevil 3, la temporada 3 de Daredevil, es mejor que la temporada 1. ¿Vale? Más rica, más sólida, personajes ya presentados, personaje en conflicto, el conflicto sobre la fe de Matt Murdock en la tercera no está presente tanto en la primera. La primera es una presentación de personaje, de mundo, de universo, de qué pinta dentro del universo Marvel general, y eso siempre plantea pues una serie de obligaciones, no de lastres, pero sí de obligaciones narrativas que limitan
y el discurso es más libre, en mi opinión, en Daredevil 3. Entonces yo pondría Daredevil 3 como la primera. Pero tengo el problema de que el punto de arranque en realidad todos sabemos que fue sin Daredevil 1 no tenemos nada de lo demás. O sea, y Daredevil 3 es una hija de Daredevil 1. Con lo cual creo que está bien así la lista. O sea, la primera temporada del Cuernecitos debe de ir en el número 1. En el número 2 iría Daredevil 3. Ahí para que estén ahí las dos peleando arriba, ¿vale? Y después en el número 3 estaría Jessica Jones, la primera temporada. Y para mí estas tres son un poco la trinidad esencial de las adaptaciones de personajes Marvel a Netflix, a la pequeña pantalla y a la pequeña pantalla en general. Así, serían las mejores. Después, para mí, irían seguidas de la primera temporada de Punisher. Después irían seguidas de la segunda temporada de Punisher. La primera temporada de Luke Cage. Estaban bastante bien. Y aquí tenemos, digamos, las que son, para mí, poco o nada discutibles dentro de la producción televisiva de personajes Marvel. Poco o nada discutibles. Estas 6 series, estas 6 temporadas. Estas 6 temporadas. Porque claro, cada serie tiene sus 2, 3 temporadas, bueno, Daredevil tiene 3. Después entraríamos en el puesto número 7, entraría Daredevil 2. Que a mucha gente, pues con todo el lío este de Elektra y tal, le tocó un poquito las narices. A mí es que me pareció que la mano no estaba del todo bien aprovechada. Me pareció que había cierto nivel o cierto grado de despiste dentro del planteamiento de las acciones que se estaban produciendo, de las subtramas que se estaban produciendo en la serie. Y en ese sentido es donde me descolocó un poco, no mucho, un poco, la segunda temporada de Daredevil. Después tendríamos en la 8, en el puesto número 8, la segunda temporada de Jessica Jones. Que se empeñaron demasiado con la movida de la madre, que no sacaron, en mi opinión, todo lo bueno que tiene ese personaje, que la enmoñaron un poquito, que los subtramas se pusieron un poquito casi... se contagiaron del virus de de Iron Fist, de la serie Iron Fist, se perdieron un poquito en parte de la trama, bueno, en fin, en general el niño, el vecinito, el niño de enfrente, tal, cosas que no me encajaban del todo con el personaje de Jessica Jones y se echaba mucho en falta al colega Tennant, mucho, hasta el punto de que en esa segunda temporada, cuando apareció Tennant, el ex Doctor Who, para mí el mejor Doctor Who de las últimas temporadas, también hay que decirlo, la serie remontó en el capítulo que aparecía Tennant. ¿Y después qué pasó? Otra vez. Y el tema de la madre se me hizo un poco exagerado, pesado al final. O sea, muy cansino el tema de la madre. Entonces ahí Jessica Jones, digamos que. Pero la que para mí pinchó más fue Luke Cage 2. Que no es que sea mala la segunda temporada, no. Es que no es Luke Cage. Es que es otra cosa. Es que este señor casi no aparecía, cuando aparecía llorando y enmoñado. Y eso que se tolera en la primera temporada, porque tienes que presentar al personaje, su conflicto y todo esto, en la segunda lo enmoñaron, lo enredaron sentimentalmente con la enfermera esta intrépida, Rosario Dawson. Sí, Rosario Dawson, pero es que Rosario Dawson en un momento de la temporada desaparece la mujer ya y dices, ¿y qué ha pasado aquí? Y al final de la temporada tenía que haber salido Rosario Dawson y Rosario Dawson no sale en una chapuza de final de capítulo que dice, citan su personaje pero no aparece. Y tú dices, ¿qué pasa, tío? Que son 2 minutos de plano, que es hacerle un plano, no sé, chapucillas. Y después el que sí que molaba mucho en esta temporada era el antagonista. El antagonista y la antagonista. Entonces, claro, el antagonista y la antagonista se comían a Luke Cage y tenían capítulos para ellos solos y sus historias eran más interesantes, hasta el punto de que yo estaba viendo la serie y decía, mira, que no salga Luke Cage, que salgan estos dos con sus enredos y sus líos, que se están montando aquí un rollito de historia de supervillanos en plan Narcos, pues muy rica,
mucho más interesante que lo que me están contando el otro señor hablando con su papá, que me importa tres narices el papá, me explico, que primero que si se queda sin el rollo, segundo que si le mete un puñetazo a la pared y el rollo dice este es un animal de bellota y hasta luego Lucas. Estas cosas, esos rollitos, ese asunto romántico con Luke Cage, me lo han ninguneado, like total, en fin, el personaje tirado a los pies de los caballos. No, la 2 de Luke Cage, no. La 1 sí, la 2, pues no. Así de fácil. Después tenemos Defensores. De los Defensores esperaba mucho. Tampoco cuando la gente flipaba y decía, ¿van a ser los Vengadores de Netflix? No. Vamos a ver. Estamos hablando de productos distintos, completamente. Es que esto sigue siendo una industria. Es que el cine y la televisión, las series de televisión, el ocio audiovisual en general, son una industria. Estamos hablando de productos distintos. O sea, es como hablar de, no sé, hamburguesas y perritos calientes. Pues están muy ricos los dos. Los dos son comida rápida. Pero son distintos. Entonces, los Defensores no podían ser los Vengadores. Una hamburguesa no puede ser un perrito caliente no puede ser una hamburguesa. Pero sí que se esperaba más. Y lo que ocurrió con Defensores es que inesperadamente no cogieron la línea no aprovecharon todos los personajes juntos y no cogieron la línea de Daredevil, no cogieron la línea de Jessica Jones y se cogieron la línea de Iron Fist y el tono de Iron Fist un poco mezclado con Luke Cage. Luke Cage Iron Fist era el tono que predominaba en Defensores, consecuencia de ello, catástrofe. El personaje de Sigourney Weaver, muy bien, mal aprovechada ella, pero el personaje ese era lo poco interesante, porque todo lo demás era como un enredo de mucho cuidado, donde aquí, ¿qué quieren que les diga? Había una especie de... No sacaban partido a la unión de todos los personajes, no sacaban... Y era un poco absurdo, porque, miren, esto se ha hecho después constantemente. Si nos ponemos a pensar en la serie Gotham, si nos ponemos a pensar en la serie Titans, si nos ponemos a pensar en la serie Doom Patrol, cualquiera de ellas, vamos, en su momento, algún que otro capítulo de reunión de personajes, hasta de las series de CW, pues ha tenido más coherencia para sacar el jugo. No digo que sea mejor, es muy difícil que... Legends of Tomorrow no tiene el nivel de madurez que tienen las producciones Netflix de superhéroes. Pero había momentos que decías, pero es que estos tíos sí están sacándole jugo a esa reunión de personajes. Y estos otros que tienen personajes mucho más potentes, mucho más sólidos, mucho más maduros, no le están sacando ese jugo a que estos tíos y estas tías se reúnan. No les sacan Entonces, Defensores fue un poco chasco, sobre todo en el final. El final de Defensores fue un chascazo de cuidado. Y es que no me vale ni siquiera como prólogo a Daredevil 3. Es que no me vale ni para eso. Es una situación un poco absurda porque, en fin, creo que ellos mismos se dieron cuenta. Para mí el error es sobre todo no hacer que esos personajes actuaran en conjunto. No llegaron a conseguir el tema que sí se consiguió en Vengadores. Y lo hemos visto ahora en Vengadores Infinity War y en Vengadores Endgame. Eso no se consiguió. Eso no llegó a estar nunca en Defensores. Y llegó Sigourney Weaver y se los comió a todos. Como personaje. No solo como actriz, sino como personaje se los comía a todos. Entonces dices, bueno, es que no funcionó. Para mí. Y después tenemos Iron Fist 1, que era un poco mejor que Iron Fist 2, pero era mejor porque era la primera y siempre había cosas por descubrir. En Iron Fist 2, bueno, tengo dudas, esperen que vamos a cambiar porque me estoy acordando aquí que en Iron Fist 2 el papel de las chicas era de los personajes femeninos. Me pasaba lo mismo que me pasaba con Luke Cage 2, que decía, mira, quítame al rubito, échamelo a un lado, que esté ahí aparcado, que esté ahí cargando y descargando camiones, que está muy bien haciendo eso, me parece perfecto el personaje, y repartiendo cosas por la ciudad. Y me sacas la historia de ellas, que es más interesante. Entonces sí, voy a poner Iron Fist 2 por delante de Iron Fist 1. Y es una pena, pero
las peleas estaban mejor en Iron Fist 2 que en 1. Y la 2 es mejor que la 1. Y este chico ya había tenido alguna movida para dar un par de leches viendas. Pero aquí faltaron artes marciales. Aquí faltaron artes marciales, aquí faltaron... No es que no hubiera combate, sí, pero faltaron... Aquí las artes marciales las aportaba ella en Iron Fist 2. En la 1, pues ella y poco más. O sea, es que aquí faltaban artes marciales. Aquí faltaba un Iko Uwais repartiendo leña, pero vamos, redada asesina. Es decir, aquí faltaba eso en las secuencias de acción. Y eso no está. Y esto es una cosa que entraba en las artes marciales en la galaxia Marvel, por decirlo así, ¿no? Entonces, y después un enredo con los dos amigos estos, que son los de la propiedad, los del padre, los de Rand, los de todas las empresas Rand y demás. Y el lío este del Danny Rand, que es más soso que la madre que lo parió. Es, bueno, catástrofe absoluta. Y después tenemos, hombre, tenemos las dos reinas, pero para abajo. Estas son las catastróficas. Agentes de S.H.I.E.L.D., eso yo lo intenté varias temporadas. Es que no se puede, ¿eh? Es que no se puede. Ya me faltaba el cochero fantasma y ya dije, ya hasta aquí hemos llegado, amigos. Yo lo siento, hay muchas series que ver y a mí no me da tiempo. Entonces ahí con el cochero fantasma me acabaron de liquidar. Entonces esa es un poco el pufazo genial de toda esta historia. Pero hay otra que le ganaba. Yo decía, no le pueden ganar a Agentes de S.H.I.E.L.D. Sí, sí podía. Inhumanos. Concepto. Inhumanos. Miren, no se puede. O sea, no se puede hacer tan mal con unos personajes tan interesantes como los de Agentes de S.H.I.E.L.D., como lo que es S.H.I.E.L.D. Y lo que pasa es que, claro, si haces Agentes de S.H.I.E.L.D., es que al final, vamos a ver qué pasa con todo esto, porque yo tengo un problema. A Nick Furia, Samuel L. Jackson, al final, de momento, la película que sale es la de La Viuda Negra, y Nick Furia ha estado prácticamente ninguneado en Vengadores Endgame y en Vengadores Infinity War. Puede ser un problema contractual, puede ser del actor, puede ser un problema de lo que sea, pero es que yo creo que Nick Furia necesita, se ha ganado y requiere su película, y si no va a tener su película, su serie. Es que tú no puedes hacer Agentes de S.H.I.E.L.D. con el agente Coulson. Es que no. No puedes, porque es Nick Furia. O es Nick Furia o no hay Agentes de S.H.I.E.L.D. Lo que estás diciéndome es, te voy a dar... Si es como si yo llego y digo, Florito es Alien, el octavo pasajero. Pues no, es Florito. Tiene una pistola muy grande, pero sigue siendo Florito. Lo siento, Florito, tío, no te mosques. Pero el asunto es ese, no es Alien, no es Depredador, es Florito. Y esto es lo mismo, Agentes de S.H.I.E.L.D. Vale. Nick Furia, no está, ni se le espera. Pero es que no está ni la Agente 13, o sea, que no está, no hay nadie ahí de S.H.I.E.L.D. Y aparte de eso, si vas a hacer eso, bueno, pues entonces, sé listo. Mira, pon de prota a Ming-Na Wen y deja que los demás anden por ahí deambulando. No me cojas un personaje, me lo cambies de polo positivo, pásamelo a polo negativo y después no haces nada con él. Agentes de S.H.I.E.L.D. tuvo una temporada que era más o menos salvable, que era el viaje a este mundo, en esa especie de... que también lo habían cogido de la puerta esta de Stargate. Tampoco nos engañemos, muy originales no eran. Pero bueno, la temporada que tuvo el rollito Stargate, esa se podía y decíamos, a lo mejor esto remonta ahora con Stargate, porque claro, a veces pasa, la primera temporada de una serie es floja, pero la segunda está bien y tal. Pues oye, esto igual se... no, para abajo, lo reventaron lo de Stargate. Joder, despreciaron hasta a Bill Paxton. Es decir, es que no daban ni una, no han dado ni una en Agentes de S.H.I.E.L.D. Y después, con todos mis respetos, la prota de esa serie tiene que ser Ming-Na Wen y no la agente Coulson, ¿vale? Soso Coulson, lo siento, pero es así, Soso Coulson. Que también, mira, donde está muy bien Coulson es haciendo el papelón que hace en Capitana Marvel. Papelón. Y Nick Furia
al final no hay serie, al final no hay... Más vale que haya serie o que haya algo con Nifuria, porque si no, menudo cachondeo. Y los Inhumanos, hombre, los Inhumanos son una de las claves. Primero, a los Inhumanos les atropellaron porque la movida de las nieblas terrígenas y todo esto quisieron convertirles en una alternativa a los mutantes, porque los mutantes que si estaban en Fox y que si no eran Marvel, íbamos a hacer nuestros propios mutantes que son los Inhumanos. Ya estamos liando la parda. Es el mismo tipo de error que se produce cuando le dan el escudo, y esto es de Endgame, pero me da igual, y esto ha pasado en los cómics tal. Te coges al personaje del Halcón, que es un personaje perfecto, interesante para tener su propia película, y dejas su propio cómic. El Halcón tenía que tener su propio cómic, y en los cómics Marvel y después en Endgame, el Capi le da el escudo y le convierte en el Capitán Halcón, Capitán América. El Halcón se convierte en el Capitán América, el escudo y las alas. Y tú dices, te has cargado al Halcón, te has cargado al Halcón, dale cancha al Halcón, dale su serie. Pero no me mates al Halcón. No es que lo mates, es que lo eliminas, lo borras, lo dejas ninguneado para darle el escudo del Capitán América. Ya no es el Halcón, es el Capitán América. Pues esto es un poco parecido. Es decir, no cojas a los Inhumanos y me los quieras convertir en mutantes, porque no son mutantes, son inhumanos. Y eso cualquiera que haya leído un cómic de Inhumanos sabe que tiene un potencial brutal. Bueno, pues con todo esto que se montaron, que empezaron agentes de S.H.I.E.L.D., que si las nieblas terrígenas, que si no sé qué, con un montón de guaperines de estos de postal, que dice, bueno, méteme en los Inhumanos algo decente. Es decir, hazme de verdad los Inhumanos. Claro, que no lo puedes hacer porque cuesta un pastón. Bueno, pues entonces no los hagas, haz otra cosa. Haz el cochero fantasma. Pero los Inhumanos no me los conviertas en mutantes y no me los conviertas en lo que no son, porque te estás cargando los Inhumanos, que es lo que ha pasado, se los han cargado, ahora los están recuperando en los cómics y hay varias historias que están curiosas, pero caramba, lo que hicieron con los Inhumanos es casi peor que lo de S.H.I.E.L.D., pero es que S.H.I.E.L.D. Inhumanos tiene un potencial brutal, absolutamente pateado por las adaptaciones en televisión, y son las peores series tal. Y después está la última de todas, que sería Agente Carter. Que es que Agente Carter, miren, yo no entendí el concepto ya desde el principio. O sea, no me estuve preguntando por qué Agente Carter y para qué Agente Carter. Porque era una idea como de sobreexplotación, de decir, tenemos que sacar personajes y tal, pero vamos a ver, pero si tienes un montón de personajes en la galería Marvel para hacerte una serie, Agente Carter, bueno, pues no sé, pues es que de verdad, a mí me parece... Te haces Miles Morales, colega. ¿Y qué ha pasado cuando han hecho Miles Morales? Bueno, eso no lo he metido en la lista general, pero vamos, en la lista general de películas del universo Marvel, pero podría estar también perfectamente en los primeros puestos. Pero lo que voy a decir, te haces 40.000 personajes. Por ejemplo, hazte una serie del Halcón antes del Agente Carter. Es que Agente Carter, además con esa idea, como daba... olía a naftalina Agente Carter. O sea, el primer capítulo de Agente Carter tú decías... De hecho, Florito me lo decía, ¡naftalina! ¡Naftalina! Olía a naftalina, colegas. Es que el Agente Carter es naftalina, macho. ¿Para qué haces eso? Entonces, todo lo que han sido, claro, al lado de estas, cualquiera, incluido el peor capítulo de Iron Fist, uno ya le come la tostada a estas tres series. Porque es que son series que dices, bueno, esto, la mitad de las veces parece, yo qué sé, un capítulo de... Pues yo qué sé, de Sensación de Vivir o algo así, o de los Teletubbies. O sea, es una cosa... Había capítulos de Inhumanos que eran muy próximos a los Teletubbies. O sea, vamos a ver. Y Agente Carter era una serie de naftalina. Era como las series esta de Se ha escrito un crimen. Que además yo suscribo la teoría de que a todas las víctimas de Se ha escrito un crimen de todas las temporadas las mataba ella, para poder estar allí investigando. Pues esto es igual, Agente Carter. Daba la sensación de que esta mujer se inventaba sus propias conspiraciones para poder investigarlas. Agente Carter. De verdad, a veces se nos ocurren unas ideas. Y después ese personaje que tenía al lado, el mayordomo de Tony, del padre de Tony Stark. Tela. Entonces aquí yo creo que sí que está la parte negra de las adaptaciones, la parte oscura, la parte más discutible de las adaptaciones estaría en estas tres últimas: Agente de S.H.I.E.L.D., Inhumanos y Agente Carter. Y no sigo porque llevo ya 24 minutos. Aquí lo dejo. Ranking. Si os ha gustado, darle a like, comprar la revista en kiosco, cantidad de materiales y nos seguimos viendo en estos vídeos. Hasta luego.